Te damos la bienvenida a nuestra quinta sesión de nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Agradecidos con Dios que ya hemos hecho 4. Si no has visto algunas de las anteriores, te invitamos a que las veas. Vamos en secuencia, queremos hacer una buena serie de sesiones sobre el tema de orígenes, exponiendo las debilidades y los problemas que tiene la hipótesis de evolución y todos los argumentos que muestran que realmente hemos sido creados por un Dios poderoso. Entramos primero a tratar aspectos fundamentales, presentamos las evidencias de la naturaleza y estaremos posteriormente hablando de la revelación sobrenatural. Qué hermoso saber que no somos resultado de accidente, pero que somos creación de un Dios que nos ama con un propósito eterno. Te animamos pues a que consideres seriamente el tema, sobre todo si has abrazado la hipótesis de evolución sin una consideración profunda del tema, porque tiene un impacto profundo en tu vida, en la sociedad y en tu destino espiritual. Sin más que añadir, voy a pedir que el Señor bendiga este tiempo, abra nuestra mente y corazón, sobre todo aquellos que van a estar viendo esta presentación, y luego procederé con la transmisión y la presentación de las distintas diapositivas. Acompáñame, por favor, si tienes tu fe en el Señor Jesús. Padre, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú bendigas este tiempo, abras la mente de toda persona que viene a investigar, a evaluar la información que presentamos acá, y Señor, de que pueda afectar positivamente su entendimiento, poder comprender que tú realmente nos has creado y que evolución es una hipótesis más, pero es una hipótesis que no tiene bases fundamentales sólidas y que está contaminada con un prejuicio contrario a la palabra de Dios y a la revelación natural. Ayuda pues, Señor, a cada persona que vea este video a comprender la información y poder aplicarla, a considerar las consecuencias y, Señor, a buscar de ti, porque hay un Creador que nos ama y tú quieres que vengamos y tengamos comunión contigo. Permite que cada una de las personas que escuchan y ven este material puedan buscar de ti y conocerte a través de Jesucristo. Y es en nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Bueno, una vez más voy a desaparecer de la pantalla central. Voy a aparecer una pequeña ventanita para poder explicar las diapositivas. Así que voy a compartir la pantalla en este momento con mi presentación PowerPoint. Voy a llegar a la última diapositiva y voy a progresar para la siguiente. Voy a aparecer en la pantallita en una esquina para poder explicar las diapositivas. Estamos considerando aspectos fundamentales y la sección que hemos estado evaluando en las sesiones anteriores es que evolución es una hipótesis de gran impacto y enormes consecuencias. Como hemos dicho, evolución es de gran impacto. Si somos producto de una serie de accidentes, eventos fortuitos, casuales, sin diseño ni propósito, entonces el hombre es simplemente una persona esclava de las propiedades de la materia, no sería un ser libre. Como hemos mencionado, si agarro un pedazo de plomo y lo tiro al agua, se hunde. Lo tiro mañana al agua, se hunde. Repito el experimento, se va a hundir siempre. El plomo no tiene libertad. Tiene propiedades, pero no tiene libertad para proceder con libre albedrío. Y por lo tanto, si el hombre es resultado de procesos evolutivos, el tiempo y la casualidad, toda forma de expresión, incluyendo el adulterio, el engaño, el aborto, el suicidio, infanticidio, odio, homosexualismo, serían expresiones de la naturaleza, de las propiedades de la materia y el medio ambiente. El hombre no sería un ser libre. Bueno, en la revista Time del 15 de agosto de 1994 podemos ver cómo realmente la sociedad está siendo impactada en esa dirección. En esa revista, en la portada, el título era Infidelidad, puede que esté en nuestros genes. En otras palabras, la infidelidad ya no es un aspecto de la moralidad del ser humano, de su espíritu obrando de una manera que no es moral, pero es simplemente el resultado de los genes. ¿Qué son los genes? Son moléculas. Obviamente las características hereditarias están en los genes, que son moléculas químicas. Por lo tanto, que se está interpretando que la infidelidad no es más que una expresión de la materia. El hombre realmente sin libre albedrío.
y vemos cómo la sociedad, sin darse cuenta, está siendo influenciada cada vez más en una posición donde el hombre realmente es resultado de la materia y su medio ambiente y no un ser libre. Claro, eso justifica nuestro comportamiento amoral o cualquier comportamiento animal. En la revista Times que he mencionado, había un artículo en esa edición que hablaba que la devoción, la traición, el matrimonio y el divorcio era realmente el resultado de evolución. Decía, devoción, traición, matrimonio y divorcio, como evolución moldeó el amor humano. En otras palabras, el ser humano no es un ser espiritual en un cuerpo físico, sino que somos simplemente animales que hemos ido evolucionando a través del tiempo, y ese proceso ha ido moldeando lo que nosotros llamamos amor, que no es más que supuestamente una expresión de las interacciones materiales que tiene el ser humano, sus interacciones moleculares, por decir así. En dicha revista, en este artículo, al fondo decía que era ventajoso para la evolución del hombre sembrar sus semillas a lo largo y ancho. En otras palabras, entre más promiscuo es el hombre, entre más interactúa con más mujeres y puede tener mayor descendencia, en vez de 1 o 2 hijos puede tener 15, 20, 30 hijos, probablemente alguno o alguna va a ser superior en sus características, y de esa manera, entre más hijos hayan, más probabilidad que salgan algunos superiores y que van a ser separados del resto por la supervivencia del más fuerte, del más capaz, y de esa manera ha ido evolucionando el ser humano. En la misma publicación aparecía la ilustración de un hombre sembrando semillas, pero si te das cuenta y te fijas cuidadosamente, las semillas son espermatozoides y el campo es una representación del órgano reproductivo femenino. Entonces vemos hacia dónde nos lleva esta interpretación, esta cosmovisión, cómo nos lleva a interpretar las distintas cosas y el comportamiento humano. Dicha revista mencionaba en un artículo que las buenas noticias, decía, de la psicología evolucionaria es que los seres humanos están diseñados para enamorarse. La mala noticia es que no están diseñados para permanecer enamorados. Considéralo. La buena noticia de la psicología evolucionista es que los seres humanos están diseñados para enamorarse. Un momento, si estamos diseñados no somos resultado de accidente. Y si te das cuenta, la literatura de los evolucionistas siempre tienen términos que contradicen la mayoría de las veces su posición. Si somos diseñados no somos resultado de accidente. Pero bueno, el artículo dice la buena noticia de la psicología evolucionista. Imagínate, toda una disciplina de la psicología para entender al ser humano, para ayudarle, para resolver problemas emocionales, está basada en evolución, una hipótesis que no ha sido comprobada. De hecho, la evidencia interpretada sin prejuicio apunta que no es cierto. Sin embargo, basado en una base falsa, parados en una base falsa, la psicología está tomando decisiones y conclusiones equivocadas. Porque si tu base está falsa, su base no es fuerte, el edificio se viene para abajo. Y hay toda una disciplina, la psicología evolucionista, basada, de nuevo, como lo menciono, en una hipótesis no comprobada. Y de acuerdo a esta disciplina, los seres humanos están diseñados para enamorarse, es fácil darse cuenta. Ahora, por otra parte, menciona, la mala noticia es que no están diseñados para permanecer enamorados. Y lo que eso quiere decir es que es por diseño que no permanecemos enamorados. No incluye a Dios, no incluye el pecado, no incluye los aspectos espirituales, lo analiza desde un punto de vista naturalista, con solo la luz del hombre y no con la luz de Dios. Bueno, es cierto que el ser humano puede estar enamorado y después ya no está enamorado, pero lo que esta publicación sugiere es que si tú te casas después de un año y dices, ¿sabes qué? Nos divorciamos porque realmente no estamos diseñados para estar enamorados, entonces vamos a estar casados mientras estemos enamorados, porque ¿para qué vamos a ser infelices? Sin embargo, no están tomando en cuenta que Dios nos diseñó en perfección, pero al abrazar la mentira en el jardín de Edén, entró el pecado, entró la corrupción
y ahora el amor es afectado por el pecado, no por evolución, sino por el pecado que entró cuando nuestros primeros padres aceptaron la mentira y el engaño de Satanás. Y ese pecado distorsiona nuestra manera de ser desde el punto de vista moral. También físico, ha entrado enfermedades físicas y la corrupción, pero también la corrupción moral. Como resultado, somos egoístas, somos vengativos y somos infieles por naturaleza, pero por una naturaleza no diseñada originalmente así, pero afectada por el pecado en el jardín de Edén. Una perspectiva distinta, pero si eliminamos a Dios de la ecuación, no vamos a tener la perspectiva correcta, porque Dios es real. En el artículo publicado en dicha revista, hablaba de lo que llamaba el problema con los hombres. El título de esa sección, y hablaba del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual se define como la diferencia entre el tamaño del cuerpo del macho con respecto al de la hembra. Si un macho tiene un cuerpo más grande, más corpulento que el de la hembra, entonces eso se menciona como dimorfismo, y dependiendo de la diferencia era la cantidad de dimorfismo. Entonces, este artículo mencionaba que el dimorfismo sexual extremo, donde el macho es mucho más grande que la hembra, era típico de especies polígenas, en que el macho impregna varias hembras, dejando a otros machos sin descendencia. Entonces, supuestamente, el que transmitía los genes era el más fuerte, el más corpulento, el mayor, y terminaba diciendo, bueno, hemos descubierto que cuando el macho es más grande que la hembra, la especie es polígena. Por procesos evolutivos, eso es lo que ha resultado como la mejor combinación en esa especie. Y luego lo aplican al ser humano. Dice, con los humanos, los varones son aproximadamente 15% más grandes que las hembras, suficiente para sugerir que su alejamiento de la monogamia, así como el de las hembras, no son un invento cultural reciente. En otras palabras, dicen, bueno, ahora nos damos cuenta que en el ser humano el hombre es más grande que la mujer, un 15% más grande de promedio, por lo tanto, el que el hombre sea infiel, que quiera tener varias mujeres, y lo mismo que la mujer esté buscando más de un hombre, esa actitud no es un invento cultural reciente, no es algo que nuestra cultura ahora ha inventado, sino que está en nuestros genes. Estamos hechos de esa manera, hemos resultado por procesos evolutivos de esa manera. Ese es la mejor mecanismo que nos ha llevado a avanzar a donde estamos. El artículo saca una ilustración de varios simios y dice, los simios, entre mayor la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra, menos monógamo es el macho. O sea, entre más grande el macho con respecto a la hembra, ese macho va a tener más mujeres. Y luego ponen, pon atención a la ilustración, ponen en la ilustración a un hombre y a una mujer, a dos seres humanos entre los simios. ¿Por qué? Porque nos consideran simios. Eso es realmente lo que considera evolución. En un artículo de marzo del 2012 del Orange County Register, titulado Estudio descubre nexos más cercanos del ADN, mencionaba lo siguiente: científicos tienen ahora el plano, el genoma, la composición genética completa de los grandes simios vivientes, los humanos, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Amigos, nos ponen a nosotros a la par de los chimpancés como simios, nos declaran simios. Ya no solo nos dicen animales, sino que nos dicen somos simios. Es terrible. Ese artículo mencionaba lo siguiente. Decía, del árbol evolutivo, esperaría que su ADN sea más similar al del chimpancé, nuestro pariente más cercano. El nuevo estudio encontró que una buena porción, el 15% de nuestro genoma, es más cercano al del gorila. Bueno, eso vamos descubriendo a lo largo de las sesiones que estaremos presentando en estas disertaciones, de que hay muchas situaciones donde realmente la hipótesis de evolución no es consistente. En este caso, por ejemplo, supuestamente el ser humano es pariente cercano del chimpancé, no tanto del gorila, por lo tanto nuestro genoma debería ser muy similar al del chimpancé o al del gorila. Sin embargo, de acuerdo a este estudio, el 15% de nuestro genoma se asemeja más al del gorila que al del chimpancé. Vemos una inconsistencia. Y luego vemos que dice, los científicos tienen ahora el plano, la composición genética
de los grandes simios vivientes, humanos, chimpancés, gorilas y orangutanes. Nos clasifican como simios, como lo dije. Ahora, considera lo que dice acá, que ese estudio del genoma es para comparar y adquirir un entendimiento fresco de cómo evolucionaron los humanos. Ya lo dan por hecho. Y cómo desarrollaron rasgos tales como la función cerebral superior y la habilidad de caminar erguidos. Es decir, cómo el ser humano desarrolló la capacidad cerebral que tiene ahora de un simio inferior y la capacidad de caminar erguido. Bueno, el estudio más reciente fue dirigido por científicos del Wellcome Trust Sanger Institute, un centro británico de investigaciones del genoma sin fines de lucro. Impresionante. Menciona la prensa asociada del artículo. Al mencionar este instituto, uno dice, es impresionante, es gente con autoridad, pero es gente que ha abrazado prejuiciosamente una posición que realmente la evidencia natural no respalda, y eso lo veremos a lo largo de las distintas sesiones. Ten paciencia, que tendrá suficiente información para evaluar. En otras palabras, el genoma y los estudios del genoma de las distintas especies era para ver cómo evolucionaron los humanos y desarrollaron tales rasgos como la función cerebral superior. Piensa un poco, considéralo. Los elementos de la naturaleza, el viento, el agua, destruyen, no organizan la materia en sistemas complejos. Es absurdo pensar, por ejemplo, que la lluvia, las diferencias de temperatura que hacen que se rompan las rocas, el viento produzcan una cabeza humana, por ejemplo. Y pensar que el cerebro humano es resultado de los procesos naturales accidentales, no es lógico. A veces uno abraza algo porque pone la fe en personas que dicen algo, pero debemos de evaluar las cosas, sobre todo si tienen un impacto profundo en nuestra vida y en nuestro destino eterno. La idea que el cerebro del simio evolucionó como resultado de los elementos naturales interactuando con el tiempo, con la casualidad, es ilógico. Pensar que la casualidad produce el cerebro de un simio, de un gorila, y pensar que ese cerebro siguió evolucionando hasta resultar en el cerebro humano por accidente, es pura ilusión. Y es la única alternativa que les queda a quienes abrazan el naturalismo por fe en contra de la evidencia. Pensar que el cerebro de un simio empieza a desarrollarse a la siguiente etapa donde termina con la capacidad del cerebro humano por casualidad. Ponte a pensar. Lo que vemos en la naturaleza es que las cosas se deterioran, no que se organizan de sistemas sencillos a complejos. El hombre y el chimpancé tienen órganos similares, pero homología no es sinónimo de descendencia. Cuando yo veo a este chimpancé me parece muy simpático. Tiene ojos, tiene orejas, pero yo no creo que descienda de los chimpancés o de un simio parecido. Bueno, la homología, la apariencia, no quiere decir de que uno viene del otro. Sí tienen ojos igual que el ser humano, tiene orejas, pero no quiere decir de que porque tiene ojos y orejas nosotros venimos de los simios. Y estaremos hablando sobre eso en una sesión posterior. Ten paciencia, que tocaremos ese tema. ¿Será posible? Es lógico pensar que por procesos casuales, a través del tiempo, un cerebro inferior, el de un antecesor común, al hombre y al chimpancé, resulta en un cerebro superior, el humano. El cerebro humano es una maravilla de diseño. El cerebro humano es más que una masa de células abultadas, organizadas por casualidad. Están organizadas profundamente, están divididas por regiones. El cerebro tiene distintas regiones que controlan distintas áreas: la auditiva, la memoria, la visión, la comprensión del lenguaje, la sensación.
Podemos sentir temperatura, frío, caliente, si algo es áspero, si algo es liso. Podemos sentir presión, distintas expresiones que puede percibir el cerebro, movimientos voluntarios, que controla las habilidades motoras, movimiento voluntario de los ojos, el habla, el autocontrol, la inhibición, las emociones, distintas regiones que manejan distintos aspectos del ser humano y distintas áreas. El centro de control del ser humano está en el cerebro, es un centro de control con capacidad computacional sin igual, es una computadora maravillosa, conocemos poco, contiene 850.000 kilómetros de cables, es decir, las células nerviosas, las neuronas en el cerebro, tienen ramificaciones y tallo, por decir así, o troncos, y estas ramificaciones se conectan unas células con otras, se conectan para transmitir la información, los impulsos. Es todo un circuito electrónico, es toda una computadora, pero de alta tecnología, más alta de lo que el hombre pueda imaginar o diseñar. Solo representa el 2% del cuerpo humano, el cerebro. Contiene 100.000 millones de neuronas, de células nerviosas, 100.000 millones. Realiza 1 trillón de computaciones por segundo, 1 millón de computaciones cada segundo el cerebro, para mantener el cuerpo funcionando, para llevar a cabo las expresiones para las cuales fue diseñado. Es una maravilla. Controla con gran precisión el funcionamiento de todo el cuerpo. Organiza los mensajes de forma que tienen sentido para nosotros. Puede guardar información en nuestra memoria, una memoria de gran capacidad. Controla nuestros pensamientos, la memoria, el habla, el movimiento de los brazos y las piernas, el funcionamiento de muchos órganos del cuerpo. No, yo no creo que hayamos evolucionado por accidente de los simios. Y bueno, da risa. Originalmente yo creía en la evolución teísta, que Dios nos había creado por evolución, pero realmente no había tomado la oportunidad de considerar que las personas que me habían enseñado eso estaban equivocadas, estaban engañadas. Y al evaluar el tema por mi propia cuenta, a la luz de la ciencia, después de que tuve mi maestría en ingeniería química y conocimientos en química, física, matemática, termodinámica, etcétera, poder entender realmente de que era una filosofía prejuiciada. Qué perspectiva distinta cuando sabemos que hemos sido creados por Dios a su imagen. David, hace 2900 años, escribió: tú formaste mis entrañas, hablando de Dios, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. En el Salmo 139 deja plasmadas estas palabras David, entendiendo, él no conocía lo que conocemos del cuerpo humano hoy en día, no conocía del cosmos lo que nosotros conocemos hoy en día, de la maravilla del balance que existe en el sistema solar, y sin embargo conocía suficiente para decir: tú formaste mis entrañas, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Qué perspectiva más distinta para la vida el pensar que hemos sido creados por Dios, que nos ha creado y nos ha hecho maravillosamente y que está involucrado en cada uno de nosotros, a la del que cree que somos resultado de accidente, sin propósito. ¿Qué estímulo habrá para la vida en esa persona que no entiende que Dios nos ama y nos ha creado? Esa persona come y bebe para morir porque
al morir todo se acaba. Qué triste perspectiva de la vida. Debido a la cosmovisión evolucionista, cerrando los ojos a lo evidente, insistiendo en una interpretación naturalista del mundo y la vida, tratamos de entender el comportamiento humano estudiando a los simios, en lugar de consultar al Creador. Estamos estudiando a los primates, en vez de preguntarle a Dios, ¿por qué somos así? ¿Qué está pasando? Ayúdanos, explícanos. Y Dios nos ha dejado en su revelación sobrenatural, la Biblia, todo eso que necesitamos saber. En la revista Scientific American, del 31 de julio del año 2000, había un artículo entendiendo la violencia. Y tenía que ver con la masacre que ocurrió en Columbine, Colorado, una zona no incorporada de Colorado en Estados Unidos. En 1999, dos jóvenes entraron a su escuela secundaria, asesinaron a 12 compañeros, asesinaron a la maestra, se suicidaron después de herir a otras 21 personas. Y esta revista cubre un artículo en Scientific American tratando de entender por qué la violencia. Y decía, puede que la ciencia nunca explique completamente actos violentos como la masacre de Columbine, pero varios estudios están cambiando la manera en que los científicos ven la violencia. O sea, están tratando de entender la violencia, comportamientos humanos, únicamente desde un punto de vista materialista, naturalístico, donde Dios no se incluye, donde el hombre no se considera un ser espiritual, simplemente un simio, un animal más. Y entonces, para entenderlo, están estudiando a los primates. Y dicen, los primatólogos sugieren, los que estudian a los primates, que el comportamiento agresivo debe ser visto como una forma normal de competencia y negociación entre los grupos, y no como un instinto fundamentalmente antisocial. Caramba, qué triste, al llegar a estudiar los primates, en vez de buscar a Dios, el hombre llega a una conclusión absurda de que nuestra violencia es una forma normal de competencia y negociación. Qué triste. Bien dice la palabra, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Y la Escritura dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué opina del evolucionismo de la violencia doméstica, del crimen, de los campos de concentración, de las masacres, de los genocidios, de las guerras? El mundo ha estado plagado de guerras, de sufrimiento, de violencia. El hombre ha sido la bestia más terrible en su comportamiento cuando está en su depravación, privado del temor de Dios y del amor de Dios. Los crímenes, la violencia, la brutalidad. Imagínense lo que dice ese artículo que acabamos de hacer referencia. Los primatólogos sugieren que el comportamiento agresivo debe ser visto como una forma normal de competencia y negociación entre los grupos. La Biblia nos da otra explicación. No podemos apartarnos de la revelación bíblica y continuar en luz. Caemos en la oscuridad porque la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino, dijo el salmista. La Biblia nos da otra explicación a esto. Santiago, en el Nuevo Testamento, escribe, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Es decir, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Por qué hay conflicto entre ustedes? Y Santiago pregunta en forma retórica, ¿no viene de las pasiones que combaten en ustedes? Hay pasiones internas que no son pasiones sanas, están corruptas por el pecado. Y Santiago dice, codiciad si no tenéis, o sea, desean lo que otros tienen, pero no lo tienen, entonces cometen homicidio, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra, o sea, hacéis guerra unos contra otros porque tienes envidia y quieres esto, y el otro tiene y tú no tienes, y hay esa envidia, esa guerra entre unos y otros, y la vemos desde el principio, ¿no? Cuando Caín asesina a su hermano Abel. Caín, el primer hombre, la primera criatura que nació de Adán y Eva, mata a su hermano Abel por envidia, por celos,
Abel honraba a Dios y Dios favorecía a Abel, y Caín tuvo envidia de Abel y lo asesina. Entonces vemos que hay una explicación bíblica. El pecado entró al hombre y entró la muerte y entró la corrupción moral, y nosotros heredamos esa actitud y esa corrupción moral que tiene que estar refrenada, y necesitamos perdón y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder obrar de una manera agradable a Dios. Pablo lo dijo en la carta a los Romanos, dijo: no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo dice, cuando yo oigo la ley de Dios, digo, eso es bueno, pero yo no puedo hacer el bueno. Puedo hacer algunas cosas buenas, pero no puedo hacer todo lo bueno que quiero hacer, que debo hacer, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Hay una fuerza dentro de mí, y realmente es esa naturaleza pecadora. Dice, el pecado que habita en mí. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo exclama: gracias a Dios por Jesucristo. Él, por su sacrificio en la cruz, paga por nuestros pecados, y al subir al cielo envió al Espíritu Santo para que aquellos que ponen la fe en Él reciben el poder para caminar en rectitud y no de acuerdo a pasiones corruptas. Podremos fallar, pero Él nos levanta, y la manera de fallar no es nuestro estilo de vida, son tropiezos en el caminar. No es lo mismo que estar en el lodo y estar nadando en el lodo, que haber tropezado en el lodo y levantarse. Y la vida del cristiano es de personas que hemos fallado, pero que Dios nos perdona y nos ayuda en nuestro caminar. Vemos una explicación, una interpretación muy distinta que evolución. Evolución no incluye esto y trata de explicar al ser humano únicamente desde el punto de vista naturalista, materialista. El darwinismo de considerar al ser humano un animal, un simple simio que ha ascendido a la escalera evolutiva a través de procesos casuales y la supervivencia del más fuerte, brotan ramificaciones graves, tanto personales como sociales, nacionales y globales y espirituales. Es decir, el darwinismo considera al ser humano un animal más, lo hemos estado mencionando. Sus ramificaciones de esa filosofía son graves. Darwin creía en la superioridad de la raza blanca. Lo puede ver en el libro The Descent of Man, publicado por Darwin, Charles Darwin. Él decía: en un futuro no muy distante, sin medio de siglos, las razas civilizadas del hombre casi con toda certeza exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes. En otras palabras, para él la raza blanca, que era lo que consideraban las razas civilizadas, y las razas salvajes, las indígenas, los aborígenes, decía: no, las razas civilizadas van a exterminar, van a reemplazar las inferiores, por la filosofía de la supervivencia del más fuerte. Y decía: la brecha entre el hombre y sus aliados más cercanos será entonces más ancha. Para él, el aliado más cercano en el reino animal era el gorila, y dentro de los humanos, él consideraba que el negro, los aborígenes, era una especie inferior y era lo más bajo que había dentro del ser humano. Entonces decía: la brecha que existe ahora entre el ser humano inferior y el simio superior, el gorila, es una brecha angosta. Pero luego menciona, hay una brecha más ancha, que es la del hombre blanco, que consideraba que era de mayor desarrollo, y el babuino era un mono de menor desarrollo dentro de los simios. Decía, esa es una brecha grande. Y bueno, hacía referencia al desarrollo evolutivo de las especies y el ser humano. Y mencionaba que la brecha entre el hombre y sus aliados más cercanos será más ancha, más que la de la raza blanca y el babuino. O sea, la brecha más grande que hay ahora no es entre el negro y el gorila, esa brecha es muy pequeña, decía, pero es entre el hombre blanco y el babuino, y esa brecha va a ser todavía más grande en el futuro, porque el hombre seguirá evolucionando. En otras palabras, en la escalera evolutiva tenía el mono babuino abajo, luego tenía el gorila, luego tenía la raza negra o aborigen, y luego tenía la raza blanca. Entonces vemos cómo pone su escalera evolutiva y da lugar al racismo definitivamente.
Ernest Haeckel, profesor de zoología y anatomía comparativa, contemporáneo con Darwin, en la historia de la creación, menciona el hombre caucásico o mediterráneo, el homo mediterráneo, desde tiempos inmemoriales, ha estado a la cabeza de todas las razas humanas, como la más altamente desarrollada y perfecta. Bueno, Europa pudo haber sido más elevado en desarrollo científico, pero no quiere decir que el hombre europeo haya evolucionado anatómica o fisiológicamente más que un indígena. Somos todos seres humanos y no hemos evolucionado, hemos sido creados por Dios. Y hay variaciones genéticas dentro de la variedad creada entre los seres humanos, pero no hay unos que sean superiores. Estoy hablando en el sentido evolutivo. Podrán tener unas características distintas en cuanto a mayor corpulencia, de mayor tamaño, o distintas características en cuanto al color de la piel, pero realmente no somos superiores evolutivamente unos sobre otros. Pero la hipótesis de evolución abre las puertas al racismo. Henry Fairfield Osborn, profesor de anatomía comparativa de Princeton, presidente del Museo Americano de Historia Natural, presidente del Segundo Congreso Internacional de Eugenesia. De nuevo, afectado por el darwinismo, decía: el estándar de inteligencia del adulto negro promedio es similar al de un jovencito de 11 años de la especie Homo sapiens. Para él, la especie Homo sapiens era el europeo, el de piel blanca, y decía, bueno, el negro, la persona negra o una persona indígena, su inteligencia es inferior, no tiene la capacidad, no ha evolucionado al nivel del Homo sapiens. Francis Galton fue fundador de la eugenesia, era primo de Charles Darwin. ¿Qué era la eugenesia? La eugenesia es el estudio de las agencias bajo control social para mejorar las características raciales de generaciones futuras, ya sea física o mentalmente. En otras palabras, esta es una disciplina cuyo propósito es, en manos de la sociedad, en manos del gobierno, introducir mecanismos sociales para desanimar, para eliminar la reproducción de personas que se consideran inferiores dentro de la rama evolutiva, porque en evolución se producen distintas expresiones y unas que son superiores supuestamente aplastan a las inferiores y avanzan. Entonces la eugenesia ayuda a eliminar las inferiores para que avancen más rápido a las superiores dentro del ser humano. Y Francis Galton decía: las naciones débiles del mundo están necesariamente cediendo paso ante las variedades más nobles de la humanidad. En otras palabras, las variedades más nobles, las más desarrolladas, las más evolucionadas, están aplastando a las más débiles para poder seguir adelante, pero lo ponen en términos muy, muy suaves. Las naciones débiles del mundo están necesariamente cediendo paso. O sea, las naciones débiles, los grupos que supuestamente han evolucionado poco, necesitan ceder paso a las variedades más nobles, y para él eran los europeos. No nos extrañamos, pues, el comportamiento de Adolf Hitler. En su libro Mein Kampf dijo: si la naturaleza no desea que individuos más débiles se apareen con los más fuertes, ella tiene mucho menos deseos que una raza superior se junte con una inferior. Pues en tal caso todos sus esfuerzos a lo largo de cientos de miles de años por establecer un estado de existencia evolutivo superior pudiera de esa manera resultar en vano. O sea, él abrazaba la evolución y dice: no, la naturaleza no puede desear que una raza superior se mezcle con una inferior, porque va a afectar el avance evolutivo del ser humano. Y consideraba a los judíos una raza inferior y exterminó 6 millones de judíos. Arthur Kidd, quien fue contemporáneo de Hitler y vivió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, colega del Colegio Real de Cirujanos en Inglaterra, dijo: el Führer alemán Hitler ha buscado conscientemente hacer que Alemania en la práctica conforme a la teoría de evolución. En otras palabras, Hitler
estaba basado en evolución para defender sus políticas y sus prácticas racistas y de exterminación. David Berlinski, doctor en filosofía en la Universidad de Princeton, que hace trabajos de postdoctorado en matemática y biología molecular en la Universidad de Columbia, expresó el mismo sentimiento en el documental Expelled, que el darwinismo, si bien no es suficiente condición para un fenómeno como el nazismo, pero creo que ciertamente fue una condición necesaria. Es decir, Hitler no hubiera tenido bases en qué pararse si no hubiera sido por la teoría de Darwin, y realmente no es teoría, es una hipótesis. En un artículo en Orange County Register en enero 11 del 2012, menciona sobre la eugenesia en Estados Unidos en el siglo XX. Y ese artículo mencionaba lo siguiente. Vamos a darle aquí una aplicación. Programas de eugenesia de décadas pasadas impidió por la fuerza que personas consideradas indeseables se reprodujeran. O sea, basado en la eugenesia, basado en evolución y la necesidad de mejorar la evolución de la raza humana, hubo programas aún en Estados Unidos para impedir que personas que se consideraban inferiores se reprodujeran. Docenas de estados tenían programas en el siglo XX permitiendo la esterilización de gente contra su voluntad bajo la consigna de mejorar la raza humana. O sea, esterilizaron personas contra su voluntad. Desde 1929 a 1974, más de 7.600 personas en Carolina del Norte fueron esterilizadas quirúrgicamente bajo leyes estatales y prácticas dirigidas a personas epilépticas y otras consideradas mentalmente deficientes. Muchas eran mujeres pobres de la raza negra, consideradas ineptas para ser madres. Vemos pues que si una persona tenía epilepsia, y sobre todo si era de piel negra, se consideraba inferior y contra su voluntad se esterilizó. Era parte del programa de eugenesia, de ayudar que la población mejorara desde el punto de vista evolutivo. Tenemos el caso de Ilya Ivanov, que trató de hacer un híbrido simio-humano, un intento que fracasó, buscando confirmar el darwinismo. Ilya Ivanov fue un eminente biólogo, considerado una de las autoridades más grandes de fecundación artificial. El experimento más radical que hizo fue, sin embargo, el intento de producir un híbrido simio-humano. Él sentía que su hazaña era claramente posible en vista de que tan cerca los biólogos evolucionistas consideraban a los simios y los humanos, incluyéndolo a él. Él consideraba que el chimpancé era pariente nuestro. Entonces, no teniendo temor a Dios, no considerando que el ser humano es más que materia, que somos un espíritu habitando en este cuerpo, creación de Dios, que la vida no nos pertenece, se tomó la libertad de jugar con la vida y de tratar de fertilizar simios con semen humano y de tratar de fertilizar mujeres con semen de simio, no teniendo temor a Dios, sin entender de que la vida es sagrada y le pertenece a Dios, no a nosotros. No podemos jugar con la vida de esa manera. Pero si venimos de evolución y todo lo analizamos desde un punto de vista naturalístico, el hombre tiene libertad de hacer lo que quiere, no tiene límites excepto lo que su propia naturaleza permita llegar. En un artículo por Jerry Berman, PhD, profesor asociado adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Toledo en Ohio, escribe el artículo titulado Hibridación humana simio, un intento fallido o fracasado de probar el darwinismo. Financiado por el gobierno soviético, el proyecto consistía en hibridizar humanos con simios por inseminación artificial. Presentó su idea ante el Congreso Mundial de Zoólogos en Graz y no hubo una resistencia contra eso, no hubo ningún problema. Primero intentó producir un híbrido varón humano con hembra chimpancé. 3 intentos fracasaron. Entonces intentó hibridizar mujeres usando semen de simios machos. Pero no pudo completar el experimento, pues por lo menos 5 mujeres murieron en el proceso. La vida es sagrada.
el hombre no puede tomarse esa libertad. El hombre no puede tomarse la libertad de jugar con la vida, pero si creemos que venimos del accidente, el hombre hace lo que quiera. Si sabemos que hay un Dios que nos ama, no solo tenemos barreras y límites de lo que podemos hacer, entendemos que tenemos una naturaleza pecadora y necesitamos seriamente buscar de ese Dios y conocerle para que nos ayude a vivir de una manera que es agradable a Él y también que logre el propósito para el cual hemos sido creados, que es el propósito de una relación personal con nuestro Señor. Bueno, aquí terminamos la sesión número 5. No te pierdas la número 6. Te recomendamos el libro Génesis, el origen del cosmos y la vida. Está disponible, como lo hemos dicho, en www.elvela.com. Lo puedes obtener impreso en amazon.com. En nuestra página web, elvela.com, hay otros materiales que puedes obtener gratis. Los puedes bajar y te invitamos a que los bajes, los observes, los leas y los compartas con otras personas. Bueno, voy a terminar acá de compartir mi presentación de las diapositivas. Darte gracias por acompañarnos, animarte a que compartas esta presentación con otras personas y que estés pendiente de las próximas sesiones que estaremos publicando con la ayuda de Dios, y el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos.